Ya está con nosotros en línea Marcos Lavagna, que es efectivamente economista y director jefe de Colatina. Lavagna, ¿cómo está? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. Gracias por este ratito. Bueno, la primera impresión respecto a la reacción del mercado post-default y en particular tras haberse cerrado las negociaciones con los bancos privados y tender hacia, bueno, tener default hasta el primer trimestre, cuanto menos, del año próximo, que ha sido la de dolarizar carteras, las de volver al dólar blue, etcétera. ¿Cree que será una tendencia que persistirá en el segundo semestre? A ver, claramente las tensiones sobre el mercado cambiario en este segundo semestre van a ser altas. Al principio había, como bien decías, algún cierto de esperanza, si se quiere, o posibilidad de cerrar un acuerdo entre privados que venía demorando de alguna manera las reacciones o la ida hacia la dolarización. Cuando se descarten las negociaciones, que son negociaciones que se cierran y se pueden abrir muy rápido, ¿no? También la semana que viene podemos nuevamente estar hablando de negociación, pero el mercado parecería ser que ya está descontando que hasta enero no va a haber un acuerdo y en consecuencia el plan del gobierno, que era financiar el déficit en dólares que tiene, lo va a tener que hacer de alguna otra manera, ¿no? Entonces, en eso es lo que está descontando el mercado y empieza a verse algún tipo de movimiento hacia el dólar. ¿Es pensable, es pensable alguna devaluación, digamos, del dólar oficial, más allá de lo que ocurra con la cartera de los inversores en dolarizada o con el dólar blue? Es posible, dependerá mucho también de lo que haga el gobierno en términos de emisión monetaria, con el tema de las tasas de interés. La señal que dio el Banco Central sobre la baja de interés, al menos fue vista con cierta preocupación por el mercado, ¿no? Porque una, se podía esperar que ante una plaza con muchos pesos en circulación que pueden presionar sobre el tipo de cambio, una baja de interés lo que te puede hacer es algún incentivo adicional a que se vaya al mercado formal o informal del dólar, ¿no? Ujú. ¿Y usted cree que puede convivir ese escenario de una baja de tasas en pesos por parte del Banco Central con tensión cambiaria como está ocurriendo, o que el Banco Central va a tener que revertir y va a tener que volver a enfriar más la economía, como de hecho lo hizo en el primer bimestre del año, para cerrar un poco el grifo de la sangría en dólares? Creo que en algún momento, si no bajan la inflación, no bajan la emisión monetaria y no bajan el déficit que se está generando en términos fiscales, necesariamente el Banco Central va a tener que hacer una elección entre o perder dólares o convalidar una mayor recesión de la economía. Creo que los niveles de reserva lo van a tratar de mantener al menos entre los 25 y 28 mil millones y en esa línea se va a mover. Si se va mucho de eso, creo que van a empezar a ajustar nuevamente tasas. ¿Es previsible en consecuencia que estos planteos sociales que estamos viendo en las últimas semanas se recrudezcan en los próximos meses, digamos? Este parate en algunos sectores industriales, la confirmación de Volkswagen de las suspensiones otra vez a partir del viernes, es decir, mañana, a Sindar que para por 10 días su producción, más allá de los cierres que ya se han tristemente establecido y concretados, inclusive de frigoríficos y demás, da la impresión que va a ser un escenario como el gobierno no ha afrontado en términos sociales y de realidad de empleo, ni siquiera quizás en el 2009. A ver, yo creo que efectivamente la situación social hay que tenerle mucha atención, hay que prestar mucho cuidado en algunas medidas que se van tomando, pero en la medida que el gobierno no trabaje sobre el tema de la carga tributaria hacia sectores trabajadores, el impuesto inflacionario, la alta inflación que viene cada vez comiendo más el bolsillo y no ataca la pérdida de empleo que está habiendo, se puede presentar un fin de año complejo en materia social. Juan José Elías dijo que el default perjudica más que a nadie a las clases populares. ¿Comparte? Termina impactando, como vos bien estás diciendo, en ya lo que era un escenario complejo en términos de inflación, producción, inversión, lo perjudica aún más y eso termina recayendo en pérdidas de puestos de trabajo, una mayor presión sobre la inflación y eso siempre golpea más
a los de menores recursos, ¿no? El que tiene información privilegiada, si se quiere decir de alguna manera, siempre busca formas de cubrirse ante estos efectos, ¿no? El Momo Venegas, en otra de las definiciones del día de ayer, dijo que Kicillof es el Cavallo del siglo XXI. ¿Hay un poco de eso en términos del poder que Kicillof tiene hoy respecto al que tuvo Cavallo en los 90? No sé si denominarlo así. Yo prefiero siempre ver qué es lo que se está haciendo y cuáles son las medidas que se están llevando adelante. Y claramente las medidas no están siendo eficaces, no se están afrontando los problemas de fondo y en consecuencia el impacto sobre la gente y sobre la sociedad cada vez es más notorio, ¿no? El proyecto por el cual la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, AEA, IDEA, un sinfín de economistas han puesto severos reparos y demás en cuanto a dotar de mayor poder a la Secretaría de Comercio y eventualmente poder incautar mercadería sin juicio previo, efectivamente distribuirla, establecer límites a los márgenes de ganancia de las empresas, facultar a los gobernadores y al jefe de gobierno a establecer precios máximos, etcétera, etcétera, para determinados productos. ¿Usted comparte con qué es la línea por la cual el gobierno debe avanzar o justamente en un momento de incertidumbre y falta de previsión agrega más incertidumbre y complica más el panorama en el sector privado? No, claramente está visto que el exceso de intervencionismo que ha venido teniendo el Estado en este último tiempo, lo que ha generado justamente es que el empleo privado hace tiempo ya que venga estancado y ahora esté cayendo, que haya falta de inversión, que haya una situación fenomenal en términos de preparativos, lo cual que complica mucho la operatoria en la actividad y en el día a día, lo cual no creo que el camino sea un mayor intervencionismo. Creo que hay que incentivar la inversión, que hay que incentivar a las empresas, hay que darle señales claras de a dónde queremos ir, ¿no? Hoy lo que se ve es un grado de incertidumbre muy fuerte, donde no hay previsibilidad de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es agregar mayores complicaciones y mayor incertidumbre. Muchos advirtieron que es una especie de venezualización de la República Argentina, un proyecto de esta naturaleza que tiene su parangón en la ley de precio justo que tiene Venezuela, que generó mucho desabastecimiento, expropiaciones, intervenciones en el mercado, etcétera, y también el ancla de la ley de Helbar del 1974, digamos. ¿Usted comparte con esa lógica? Digamos, ¿sería ir por el andarivel de un camino hacia donde Chile, Uruguay, Brasil no han ido, pero sí Venezuela? A ver, creo que el gobierno está encerrado en una lógica y no puede ver un poco fuera de el control que han venido haciendo estos últimos años. Creo que tienen que tener una visión un poco más amplia y salir de estas medidas que claramente a nivel internacional y a nivel local, en una menor escala, no han dado resultado, ¿no? Entonces, seguir por este camino creo que es errado. En cuanto a la cadena de pagos, ¿usted tiene el temor que muchos empresarios están reflejando? Porque de hecho las estadísticas están marcando que hay una interrupción importante y de hecho 85% fue el salto de la cantidad de cheques rechazados en el transcurso del último mes. ¿Ya se empieza a notar eso, digamos? Sí. Mismo en la operatoria de cualquier empresa, lo que uno empieza a ver es también un corrimiento de a cuántos días se le paga un proveedor, se empieza a ver los cheques rechazados que vos decías. Todo eso se está complejizando y en la medida que esto siga de esta manera, se puede complejizar aún un poco más. En la medida que el gobierno no empiece a trabajar sobre las cuestiones de fondo, esto se va a ir complejizando y lamentablemente el impacto sobre la actividad económica va a ser mayor, ¿no? Si uno tuviera que hacer una perspectiva, Lavagna, y como última pregunta, hoy la economía tiene más pesimismo que el que tenía hace 2 meses, está en el mismo andarivel con los mismos problemas, o usted es un poco más optimista como algunos y dicen se va a campear la crisis en el tercer trimestre, pero particularmente en el último trimestre del año se va a ver algún repunte. Yo hoy creo que hay una visión un poco más pesimista de lo que había hace unos meses,
porque se le agrega un condimento adicional que es esta incertidumbre de los holdouts, ¿no? Y cómo puede cortar algunas líneas de créditos, prefinanciación de exportaciones. Empieza a haber algún pesimismo mayor. El gobierno todavía tiene tiempo para empezar a dar las señales correctas para tratar de, hacia finales de año, que no se llegue a una situación compleja, como yo les decía. Yo hoy personalmente no lo estoy viendo una caída en términos del año del 2,5% del producto, con posibilidades de que sea mayor, dependiendo de si el gobierno termina haciendo una devaluación brusca como la que hizo en enero, ¿no? Eso complejizaría aún más todavía la situación. Lo veo en una condición más pesimista de lo que estábamos viendo a los principios de año. Que ya era una situación compleja, ¿no? Pero se ha complejizado un poco más. Con lo cual, perdone, ahora sí le hago la última, pero por lo que describe, efectivamente el escenario de transición es más desordenado que ordenado, por lo menos en términos sociales y económicos, porque además esto va a dejar un arrastre para el año que viene. Sí, desde ya, y en la medida va a depender también mucho de si el gobierno a partir de enero decide encarar una negociación no solo con el 1,5% de los holdouts que ganaron el juicio, sino con el resto o no. Si no le encara y le va a dejar al próximo gobierno un tema pendiente y complejo que va a tener que solucionar de forma muy rápida, ¿no? Esperemos que el gobierno empiece a negociar y empiece a ver los caminos para a partir de enero, donde ya no tenemos la duda de la cláusula Rufo, se pueda llegar a un entendimiento lo más favorable para Argentina. Marco Labaña, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes. Marco Labaña, economista y jefe de la consultora Ecolatina, aquí con nosotros.